Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a Mireia por el liderazgo que tan maravillosamente ha ejercido en estos 3 años y unos meses, a Jesús y a Laura por la organización, por la excelente organización, y también muchísimas gracias por habernos permitido reencontrarnos, a Carolina, a Renata, a Gabriela, a Elvia, a Aurelia, que ya nos vamos encontrando pues en Tarija, bueno, y a Gloria, en Vitoria, en México, en Valparaíso. Qué lástima que no nos hubiéramos encontrado en Bogotá, eso fue una lástima, pero bueno, muchísimas gracias por volver a hacernos coincidir a colegas. Nada, las ventajas de ser el último en un congreso es que he aprendido del resto de mis colegas, entonces eso está muy bien. Y entonces hay cosas que voy a ir recogiendo también que han dicho. Voy a presentar una parte de los resultados del proyecto porque Mireia, aquellos que no lo saben, nos ha obligado a hacer 3 publicaciones. Entonces, pues la primera teníamos mucho, evidentemente la segunda un poco y la tercera pues no, pero gracias Mireia y porque nos has hecho ser muy productivos y sobre todo he de decir esto porque los resultados que voy a presentar, que son la tercera investigación dentro de una investigación, pues me gusta decirlo como que son unos resultados heridos por la pandemia. Yo creo que todos, ¿no? Todos hemos presentado resultados heridos por la pandemia. Y por lo tanto voy a acabar con dudas y con horizontes de investigación que personalmente me hubieran gustado solucionar, pero que debido a la pandemia no se pudo. Bueno, pues entonces tengo 20 minutos y siempre tengo un problema de tiempo, entonces voy a ir rápido. Bueno, el punto de partida es, como no podía ser de otra manera, la Casa Dorada. La Casa Dorada está en Tarija, allí estábamos Mireia, Gloria, Mora, fue el 2018 y entonces en la Casa Dorada encontramos una vacante, ¿no? Una bailarina pompeyana y a partir de ahí pues todos nos pusimos como a pensar, bueno, pues el eco, el influjo, tal. Bueno, les cuento para que los que no conozcan, la Casa Dorada se inauguró el 3 de enero de 1903, se apareció en la prensa y lo interesante que a mí me llamó la atención es que se abrió a la élite. Parece que Moisés Navajas y su mujer, Esperanza Morales, tuvieron un empeño en abrir la Casa Dorada a la élite tarijeña. Y eso, en esta tercera investigación, es lo que me llamó la atención. Y se hacía hincapié en que abrieron la casa a la élite tarijeña. Y algo me decía que la abrieron como porque tal vez no eran de ellos. Y eran la familia más rica de Tarija. Pero dejaban muy claro que eso, que la mostraban al resto, ¿no? Fue el 3 de enero de 1903, la abrieron, la habían construido entre 1887 y 1903, lo habían hecho unos italianos, los hermanos Camponovo, que habían pasado de hecho por Buenos Aires, y la pintura mural que están viendo ahí la había hecho José Estroco y el hermano pequeño de los Camponovo. También me pregunté lo siguiente, ¿no? ¿De quién fue la idea de esa vacante, de esa danzarina? Dije, ¿a quién se le ocurriría? Entonces, lo más normal es a los Camponovo, ¿no? A los italianos. Pues fue a los italianos. Bueno, pues vale, pues pudo ser, pero el matrimonio tuvo que dar el visto bueno. Luego el matrimonio debía conocer lo que era poner una vacante. Es decir, pues si no, no lo ponen, ¿no? Entonces, y la siguiente pregunta es, ¿era habitual? ¿Fue habitual? ¿Fue habitual? No sé si sitúan Tarija. Tarija está al sur de Bolivia, está muy cerca de Salta, bueno, relativamente, y entonces era habitual, era una tendencia entre 1887 cuando inician la construcción y 1903 cuando la ofrecen, había más, así. Sí, entonces, coincidiendo con Renata, es la Belle Époque, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Que lo voy a hacer. Bueno, esto es el matrimonio. Además, bueno, pues la biografía es absolutamente interesante, pero bueno, seguimos. Y entonces, ¿qué es lo que hice?
hice una sistematización, lo que me permitía el COVID y la pandemia y el confinamiento. Intenté una sistematización ayudado, y he de decir, por la biblioteca y por las fichas de algunos de mis compañeros y compañeras que van a ver, si en ese tiempo, no antes, o sea, y lo bajé hasta 1870 y lo bajé un poquito más hasta 1860 por el castillo de Chapultepec y por también la casa pompeyana del príncipe Jerome Napoleón, ¿no? Entonces lo bajé un poquito, ¿no? Entonces, en esa sistematización es importante que también, por eso como he sido el último, me ha dado tiempo esta noche organizar cosas. En esta sistematización que les voy a presentar y de la que voy a sacar inferencias y voy a plantear hipótesis y dudas, vamos a dejar fuera a las casas chorizo pompeyanas. Ahí las tienen. De hecho, esto lo hice ayer, y entonces Jorge Federico Masterman, en 1870, él en Asunción, en Paraguay, en 1870, compara y dice que Asunción es igual de la altura de adobe y de teja romana como Pompeya. Y afirma que cuando entró en Asunción, en Paraguay, no dejó de sorprenderme la semejanza que tienen sus casas con las de Pompeya. Se está refiriendo a estas casas que yo no me voy a referir, que son las que en Argentina y en Uruguay y en Paraguay se llaman casas chorizo, que las define mejor un historiador, Busquiazo, que dice que es la casa chorizo porteña, es exactamente la casa pompeyana, partida por la mitad. Es decir, no les voy a hablar de la distribución alrededor de un patio, sino de las decoraciones, del mobiliario, pero no de las que tienen un patio, porque esas las voy a dejar a un ladito. Tenemos, bueno, aquí lo tienen las fuentes, perdónenme. Esta es la fuente de Asunción, y luego también en Zacatecas encontré una, pero también que parece que son las mismas, estas mismas chorizo, pero esas no las voy a hablar. Les voy a hablar de casas de estilo pompeyano. Ven un icono, ese icono es que lo pueden ver en la página web, ya que colegas míos han subido las fichas. Y las que no están con el icono es que yo las he encontrado, pero por respeto a compañeras y compañeros que la van a subir, pues yo no la he subido, y si no la tienen, pues la voy a subir. Se la mandaré a Mireia, ¿vale? Entonces, ahí los tenemos. Voy a hacerlo rápido, aunque parezca muy... porque lo que me interesa son las inferencias, ¿no? Bien, dicho eso, empezaríamos entonces por el castillo de Chapultepec. Ha hablado ya Aurelia, entonces ahí no vamos a... Encontramos en México, y esta sí que fue una sorpresa para mí, la casa de Francisco. Estoy buscando si hubo, igual que en la casa de Dorada, ¿no? Entonces, en la casa de Francisco Schiaffino nos dice una fuente que en 1867 había un salón pompeyano junto con un salón azteca. Esto ya me empieza a decir que había algo más, ¿no? Hay un salón pompeyano y otro azteca. En la casa de la familia de Teresa, que la pueden ver en la página web, hay una antesala y un salón de fumadores pompeyanos. En la casa de los señores, todo esto es México, evidentemente, en la casa de los señores de Cañedo hay una fuente que dice que en 1887 uno de los edificios de Guadalajara, que es de la propiedad de esta familia, dice que es de los más bellos y adornado en el interior con pinturas de estilo pompeyano. Si se dan cuenta, no estoy con el patio, solo con la decoración, con el gusto. Seguimos. Encuentro en la Hacienda, hay otra fuente que dice que en 1888, en una noticia sobre el ferrocarril Aguascalientes, dicen que hay una casa grande, cuando llegas hay una casa grande estilo pompeyano. Aquí tengo mis reservas. No sé si cuando están diciendo está pintada o es el patio. Entonces aquí no sé si me sirve. Pero la que sí que me sirve es la casa de Antonio Rivas Mercado, hacia más o menos 1890, edificada por él mismo, él es un arquitecto, y aparece un friso adornado que adornaba el pórtico en estilo pompeyano. Aquí ya empieza, evidentemente. El arquitecto, Rivas Mercado, le hace una casa a un amigo suyo, que es Ignacio Torres Adaliz, que es la hacienda de Ometusco. Aquí lo tienen, y tenemos pruebas que son pinturas, miren, y esto habría que
que son pinturas al estilo pompeyano, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Seguimos, también está en la página web la casa de la familia Mier, con pinturas al fresco de inspiración pompeyana. También pueden ver en la página web la quinta campestre de Tacubaya con una alberca, con una piscina, ¿no? Que además Elvia lo ha dicho esta mañana. Este también yo lo encontré hace nada, la casa de Vicente García Torres. Él muere en 1894 y vivió en esta casa. Estaba en el número 95 de la Reforma, no tengo fotografía, pero parece que estaba decorada al estilo pompeyano. Y en México, la última que encontré, si se dan cuenta en el periodo que yo estoy buscando, si es una tendencia o si es una excepcionalidad, la Casa Dorada, la casa de Degollado Carranza, hacia 1900. Este es interesantísimo porque vivió Alfonso Reyes, me metí a su biografía y él recuerda que cuando era pequeño, entonces resté, dije, ¿cuándo un niño puede recordar? Entonces, más o menos él recuerda que había un baño pompeyano con duchas a presión. Entonces debía de ser 1900, más o menos. Bueno, pues seguimos, ya rápido, porque ya me deben de quedar 10 minutos. En Guatemala, lo que les digo, la idea además con Mireia, habíamos pensando, imaginando que íbamos a viajar por toda Hispanoamérica, ¿no? Viendo, metiéndonos en casas, mirando techos. Entonces nos tocó las bibliotecas virtuales. Bueno, pues en Guatemala... Claro, que diga una fuente no significa que no haya. Hay una fuente que habla que Martí llega a una casa en Guatemala, que hay que encontrarla, con un patio pavimentado con un mosaico como el de los atrios de Pompeya. Hay que ir. En Venezuela, evidentemente, no voy a hacer referencia, además de la pandemia, del contexto venezolano, luego es más difícil aún ir, doblemente. Tenemos una fuente, ahí lo tienen, Uslar Pietri, que también me interesó y si se acuerdan, ayer hice una pregunta y ahora lo van a entender. Él en este libro tiene una crónica que se llama El mal gusto de Caracas y dice que Caracas tiene mal gusto porque tiene casas al estilo pompeyano. Entonces ahí me empieza, ahora voy a acabar hilando, ¿no? En Colombia, de donde vengo, y además aquí somos 4 bogotanos los que estamos aquí, esto ha sido por eso le agradezco también a Mireia, no tenía ni idea, en 1875 tenemos una fuente que nos habla de una casa de Bruno Maldonado, el dueño del Teatro Colón, que la gente no miraba, que les daba horror ver esa casa, le llamaban la casa de las monas rubias, porque había 4 musas en la esquina y les parecía horrible. Y era una casa de estilo pompeyano. ¿Se acuerdan la pregunta de ayer del mal gusto? Entonces me empieza a sonar algo, ¿no? Del buen gusto, el mal gusto, y Germán Mejía Pavoni lo dice, que era una casa que la aristocracia bogotana le parecía horrorosa y era pompeyana. Bien, que ya seguro que me voy liando. En Ecuador también, yo ya también me imaginaba con Mireia en Ecuador, pues no pudimos, pero en Ecuador he encontrado una casa, la Circasiana, que hay que ir y que por lo visto también tiene decoración y sobre todo el hall, el pasillo de un rojo verdaderamente pompeyano, así parece que dicen. En Perú es muy interesante y por eso les estoy diciendo en esto que me queda que tenemos que seguir. Perú, si se dan cuenta, en estos 3 días nadie ha hablado de Perú. Ninguno hemos hablado de Perú. Perú, las chilenas lo saben, tienen un problema de fuentes, Lima tiene un problema de fuentes por Chile, por la guerra, pero ya más pero Perú tiene que haber, ¿no? En el caso de Perú tengo una fuente secundaria que nos dice que Bondi nos dice que hacia 1900 se disfrazó el clasicismo en Lima a veces por pompeyano. Es decir, tenemos que seguir investigando, ¿no?
Vale, ya me voy a ir corriendo. Chile, además aquí están Carolina y Gabriela y lo han hecho muy bien en las fichas. El Palacio, aquí lo tienen, el Palacio Pellegrino Cariola, un comerciante italiano. El Palacio y Parque de Arrieta, que les recomiendo que entren a la página web, que es maravilloso. Y el Palacio Errázuriz, este no está en la biblioteca, pero se construye en 1872 y bueno, hay una fuente que además hay un señor que dice que es como que narra que el señor que ha construido el Palacio en Santiago está como medio loco. Voy a ir ya más rápido. En Chile también tenemos la hacienda Paquehue, del mismo Errázuriz, con una casa de estilo Pompeya y un baño, lo que parecería ser una piscina, ahí lo tienen. La hacienda Paine, que está la ficha, que es en el viñedo de Santa Rita, y solo he encontrado la fuente, perdonen, y para una invitación, seguro que mis colegas chilenas la conocen, que es el Palacio de Chaurren, que por lo visto estaba totalmente decorado pompeyanamente. Y luego la casa familia Spik y Huidobro, que ha hablado Gabriela, creo que en el externado habló, ya no me acuerdo de cuándo, pero hablaste y ya está. Bueno, pues ya rápidamente esto me está diciendo que la Casa Dorada no es una excepción, que hay algo, ¿no? No se olviden que la élite, me voy a adelantar, la élite, nosotros pensamos anacrónicamente que esta élite, y que me corrija Renata, era una élite que se estaba construyendo nacionalmente, pero que sobre todo era internacional, cosmopolita y que se conocían entre todos. No sé desde México, pero en Sudamérica se conocían entre todos. Entonces me está diciendo que hay una tendencia, ¿no? En el caso de Uruguay, tengo una fuente que las orillas del Miguelete, donde estaba la burguesía, hay casas construidas al estilo pompeyano, también ahí lo tienen en este viaje, el Paseo del Molino, y en una vivienda, que también falta por estudiar. Ahí lo tienen. En Argentina, que es una lástima, lo hablamos con Mireia, que nadie... Entonces yo he hecho unos pinitos ahí en Argentina, pues para no dejarlo en Argentina, tenemos en esta fuente de Federico Dávila, en la Babel Argentina, en 1886, que él dice que en Buenos Aires hay casas con frescos de estilo pompeyano en zaguanes y corredores. Hay que buscarlas, hay que encontrarlas. La casa de Fernando Araya, ahí la tienen. Luego la casa de la familia Chas, interesantísimo, perdonen que, bueno, todo me parece interesante, pero esto se publica hasta en Francia, ahí lo tienen, y entonces parece que están diciendo que hay estilo pompeyano, igual que la Casa Dorada, parece que se publica en Madrid, en 1815, diciendo que hay una casa pompeyana en Bolivia. Pero es que la fuente no es, porque dice que está en Figuras y Figurones, pero yo no encuentro la revista. Entonces, ahí lo tenemos. Ya para acabar, mis dudas en el Tenemos en la página web, aparece la casa del poeta Arboleda, esto es en Popayán, y aparece que es de 1837. Llevo 2 meses preguntando, también tenía que haber ido a Popayán, no creo que sea de 1837. Es posible que me esté equivocando. Yo creo que es de 1873, no de 37. Igual que la Casa Dorada, hay un error si lo miran, siempre ponen que se construyó en 1873. Y no es posible, porque luego en las fuentes primarias dicen que a los 15 años se abrió, entonces es imposible. Y hay otro que también he encontrado, que que he escrito pero no me han contestado, que es un hotel en Sucre. Yo he estado 3 veces en Sucre y nunca entré aquí. Y por lo visto el salón también, que se llama el Salón de la Libertad, y también lo tenemos que investigar. Bueno, dicho esto, miren, solo es en el periodo. Aquí han hablado de antes y de después, pero yo me estoy dedicando a este periodo y ya voy a ir poniendo rumbo. Mis preguntas son las siguientes, ¿no? A este repertorio. ¿Son estas casas la inspiración de la Casa Dorada? Porque sobre todo, además, Moisés Navajas viajaba por toda Sudamérica. ¿Son la inspiración? Y él dice a los hermanos Camponovo, yo quiero como estas, como las de Buenos Aires, ¿son estas? ¿Son estas la inspiración? O, cuidado, por eso les he dicho que les voy a abrir preguntas y que lo tienen que contestar. O, tal vez, la inspiración
Recuerden que antes del inicio de la construcción de esta Casa Dorada, hay fuentes en Hispanoamérica que nos hablan. En Hispanoamérica conocen el Palacio del Marqués de Portugalete o de los Duques de Bailén. También conocen el Palacio de Santoña. Tengo las fuentes. También conocen el Palacio de Recoletos e incluso el edificio del Doctor Velasco en Madrid. Y luego, durante 1887 y 1903, las fuentes hispanoamericanas conocen el Palacio de Linares, conocen el Palacio de los Marqueses de la Laguna, conocen el de la Duquesa de Denia y hasta el chalet de Blasco Ibáñez, que bien conoce Mireia. Entonces, ¿de dónde les viene la inspiración, ¿no? Bien, no lo sé aún, ahí lo tenemos, pero lo que sí que está claro es que hay un denominador común, y ya voy a ir terminando, que son los propietarios. Si cogen estas casas, el porcentaje no lo sé, pero vamos, me atrevo a decir que más o menos el 80% son nuevos ricos. Son la segunda burguesía. Cuando hemos estado aquí hablando de burguesía, tenemos que tener cuidado. Igual que hablamos de lo del pompeyano, metemos, no es la misma la burguesía que hace la independencia como esta segunda. Esta segunda son nuevos ricos que se están enriqueciendo por la red y el capitalismo global del finales del siglo XIX, que se están enlazando con el capitalismo de finales del XIX y que están teniendo oposición dentro de sus países de esa aristocracia que les parece mal este gusto. Esa es la clave. Son los propietarios. Por eso Moisés les abre la casa a estos que nunca habían aceptado y probablemente entraron en la casa y les pareció horroroso a los que le hicieron la independencia. Entonces, seguimos, ya voy a ir a eso. ¿Qué prueba tenemos para, por ejemplo, las... ahí los tienen las propias. Las redes, lo que les digo internacionales, las exposiciones internacionales que hacen aparecen en los sistemas, aparece en la decoración pompeyana. En Matanzas, en 1881, hay un pabellón de señoras pompeyano y en Venezuela un pabellón también. Bien. Luego, ya para ir acabando, de verdad, les prometo acabar ya. ¿Qué es lo siguiente que me pregunté? Están estas casas que contextualizan a la Casa Dorada, están estos propietarios y mi pregunta siguiente es, ¿estuvo Pompeya en los espacios de sociabilidad moderna burguesa de estos nuevos ricos, además de sus mansiones? Que es lo que también nos ha traído Elvia y Aurelia. Pues efectivamente, sí. Esto ya sé que lo voy a hacer rápido. Estaban los espacios económicos, como nos ha dicho, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de México, en las instituciones educativas, como nos ha dicho Elvia, aquí lo tenemos, en una escuela provincial mexicana, es decir, en los espacios de sociabilidad moderna de esta nueva burguesía también. Y también, como nos ha dicho Elvia en el caso de México, en los espacios de entretenimiento. Estudié los teatros para otra cosa, para las musas, las musas en los teatros, y ahí me permitió encontrar que también los teatros ahí los tienen, todos hay estilo pompeyano. Desde Argentina hasta México, ahí los tienen. Me he pasado rápidamente Bogotá, por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá estaba pintada con un color rojo pompeyano como la de París. Y además está que te estoy mirando porque eres bogotano, o sea, ahí lo tienes. Bueno, ahí seguimos, Plaza de Toros, que también nos lo dijo Aurelia y él, y hasta un restaurante en México. Un restaurante tiene un salón pompeyano, ahí está. Tiene un salón, hasta restaurantes. Es cierto que durante un tiempo intenté buscar cafés, porque en Madrid había dos, ¿no? Con salas pompeyanas. Si no recuerdo mal, era uno el Café Madrid y otro el Café Universal, que están pintados con salas pompeyanas. Entonces, no he encontrado, parece que había uno en Montevideo, pero como no estoy seguro, solo digo que parece, pero esos cafés. Bueno, hasta restaurantes, baños, como ha dicho Aurelia y Elvia, aquí lo tienen, lo han puesto, y bueno, albercas, paseos y jardines, la columna mingitoria incluso, ahí los tienen. Y hasta parece, que esto me ha quedado aún pendiente, hasta en el Acuario de Buenos Aires está. Sedes de gobierno, hospitales, Toluca, y luego todas las sedes, miren, y esto es fabuloso porque justo es a partir de 1900. Cuando esta segunda burguesía ha tomado el poder,
empiezan los espacios políticos a pompeyanizarse. Ven las fechas. Entonces, desde el Palacio Presidencial de Ecuador hasta dos en Venezuela, que hacen uno, hasta México, Paraguay también, ahí los tienen. Bien, ya. Esto me permite que hay un gusto, me permite afirmar, y esto ya es la hipótesis, un gusto pompeyano burgués, pero por favor, cuando estoy hablando de burgués es la segunda burguesía, esta de los nuevos ricos, ¿vale? Hay un gusto pompeyano burgués en América Latina. Bueno, pues tenemos testimonios, tenemos objetos domésticos, ¿vale? Que se vendían lámparas, hay uno que es, vendo objetos, ¿no? Objetos pompeyanos, ahí los tienen, y luego hay una teorización que esto me falta, o nos falta a todos, ¿no? Y es si conocían o no la teorización de que de verdad había ya un gusto conformado. Recordemos que Owen Jones hace una gramática del ornamento en 1856 que dice ya, él plantea qué es lo que es buen gusto y no es buen gusto en las casas. Ya luego si quieren lo leo, que es, bueno, lo conocerán, en El Mundo Ilustrado en 1889, por favor, se lo envío a mis colegas, si no lo conocen. Miquel Ibaldín, si no lo tengo más, él hace un artículo del arte de la casa y dice cómo hay que mezclar las cosas y sobre todo lo pompeyano. Él dice, es increíble, luego Gloria, que te veo que estás apuntando, te lo envío. Él mira, además dice, en la dificultad de elegir el estilo, el neogriego y el pompeyano, y tiene todo esto para cómo organizarte bien, para que te quede bonito. La casa con lo pompeyano, ya estoy. Luego ahí tendríamos más, bueno, y luego por supuesto la clasificación, ¿no?, de los estilos de Mau, etcétera, etcétera, y hasta una novela que fue muy famosa en Hispanoamérica de Huysmans que decía que para ser decadente tenías que vivir en un mundo pompeyano, en unas casitas pompeyanas. Y luego también otro, les he dicho que yo voy a plantear, aquí voy a horizontes, Felipa Guisasola, si no recuerdo mal el apellido, aparece y es una madrileña que diseña objetos pompeyanos y lo conocen en Hispanoamérica. La conocen. Es decir, hay un gusto entonces, ¿no? Ya para eso. Luego declaraciones, bueno, pues he encontrado testimonios de colombianos, de un chileno, que hablan perfectamente de un gusto. Ya las conclusiones. Solo quiero, en Francisco Piria, es un uruguayo, que para mí fue muy lúcido encontrarlo, porque él imagina cómo va a ser Montevideo en 200 años o en 150, no me acuerdo si de 200 años. Y él dice, Montevideo va a ser así y va a tener una biblioteca pompeyana, al estilo pompeyano. Es decir, estaba ahí ya. Bien, ya estoy, les he prometido ya acabar. Hipótesis, varias dudas y nuevos horizontes. La hipótesis que manejo. No hay duda de la existencia de un estilo pompeyano y Paola, te tengo que dar las gracias, se lo he dicho, porque yo tenía la comunicación, te lo dije ayer, la tenía por otro lado y dije, no, es que no. Entonces, efectivamente, no hay duda que existe un estilo pompeyano, pero no es ni técnico ni ornamental, es una marca. Es una marca, o sea, entra todo, ¿no? Que por aquí lo tengo, entra camas, cestillos, entra todo. Y entonces a mí eso no me interesa, me interesa la marca de esa segunda burguesía. Se ha convertido en una marca de esos nuevos ricos, ¿no? Entonces, existe, lo hemos visto durante estos 3 días, es una cultura decorativa, ornamental, que forma parte, y esto tomo la referencia de Germán Mejía Pavoni, de la performance. Era un teatro, en Hispanoamérica igual que en Europa, era un teatro. Entonces era muy importante que te vieran con la marca pompeyana de estos nuevos ricos. Entonces, no hay duda de esta existencia, ¿vale? Pero, cuidado, es una amalgama de cosas. Como hemos dicho, es una amalgama de cosas. Es una marca sin técnica, sin definición estilística, pero no nos importa.
Y cuidado, pero me puedo estar equivocando, esa es mi hipótesis, pero solo de una parte de una burguesía, de esta segunda nueva generación, de la que Ángel Rama nos habla, de la que Frederic Martínez, que lo conoce Laura, nos habla, de esa, porque hay un paso de la ciudad aristocrática a la ciudad burguesa en Hispanoamérica, y es esa segunda, no es de toda la burguesía, es de la segunda. Y lo que tenemos que hacer es leer en esos malos gustos. Por ejemplo, encontré que a Porfirio Díaz dicen, pero tengo que saber quién lo escribió, etcétera, etcétera, que en una de las fiestas no era de estilo pompeyano. Ahí hay algo, estamos jugando, ¿no?, con eso. Y ya, esa marca es de clase y, con lo que ha dicho Renata, no es de género, que no hemos hablado, bueno, hemos hablado de viajeras. No es de género, no es de habitaciones de mujeres, es de clase, que no hemos hablado aquí. Lo pompeyano es clase, es la clase, es de clase. Funciones, ¿qué funciones tendría todo esto? La Casa Dorada y todas estas, ¿qué funciones tendría en estos? Bueno, Ángel Rama, les lo recomiendo, que es un historiador de la historia urbana de Hispanoamérica, él dice que estos nuevos burgueses acumulaban historia, acumulaban la historia en sus casas. Yo digo, listo, acumulaban, pero ¿para qué? ¿Y lo pompeyano para qué? Para sentirse temporales. ¿Por qué? Porque eran los nuevos ricos y entonces necesitaban enlazarse con un pasado comercial y decir, tenemos tiempo, tenemos historia. Uno, para sentirse europeos, por supuesto, pero no a lo mejor no por una identidad, porque se están construyendo república, sino para sentirse europeos cuando están en el tú a tú en la red internacional del comercio. Acuérdense que muchísimos extranjeros viajan a Hispanoamérica, muestran sus casas y les dicen, somos como vosotros. Y mira, tenemos hasta Pompeya, ¿vale? Pero ya no, que también podría ser identitario, pero sobre todo para decirse. Y tercero, para ser cosmopolitas. ¿Vale? ¿Eso qué les da? Ser modernos, o sea, son modernos. Ya, varias dudas. ¿Qué dudas tengo? Ya ahí lo tengo. Uno, ¿la modernidad de quién? Ya está. Y dos, tengo dudas si esa aristocracia que hace la independencia realmente les parece mal o no. Yo creo que sí, pero ahí tengo mis dudas. O si al final acaban también sucumbiendo al gusto, este gusto pompeyano. Yo creo que cuando se está hablando hasta 1850 de cosas pompeyanas no estaban recibiendo una cama, un lecho, una cestilla, estaban haciendo otra cosa. Entonces, no lo sé. Y ya, les prometo, nuevos horizontes. ¿Cuándo acaba este estilo pompeyano de estos nuevos ricos? Bueno, pues yo les planteo que dejamos una pregunta y es que yo creo que desde el momento en el que se vincula Pompeya a la catástrofe, porque si les he dicho que ellos quieren sentirse temporales, como que están progresando en el momento que a partir de 1902, como vimos el primer día, Pompeya se vincula a la catástrofe, ya no quieren vincularse a la catástrofe. ¿Quién luego les va a vincular a la catástrofe? El Titanic, porque se acaba ese progreso. Entonces ellos dicen, no, a lo mejor es eso. Y dos, ¿por qué se acaba? Porque se empieza a popularizar y el pueblo empieza a comprar las lámparas y entonces si ellos han luchado contra eso, pero tampoco quieren que los otros se parezcan a ellos. Total, hacia 1905, 6, 7, hasta el 15, el 16, empieza a remitir y desaparece. La última pregunta es, y a pesar de esto, que me puedo estar equivocando o no, ¿existe esta amalgama? ¿Es un estilo propio y único de la burguesía, de esta segunda burguesía de América Latina? Bueno, pues en un próximo proyecto lo intentaremos responder. Muchísimas gracias.